Buenas tardes. En este video vamos a realizar lo que es la deducción de las ecuaciones de movimiento para aceleración nula, constante y variable. El caso de la aceleración variable no es muy utilizado, sin embargo, en su ejercicio número 2 sí se ve ese caso en esta parte de la gráfica. Pero para entender eso, entonces tenemos que ver todo desde el inicio. ¿Ya? Para ello vamos a ver primero los conceptos de velocidad media, velocidad instantánea, aceleración media e instantánea. Primero tenemos que ver de dónde viene lo que es la velocidad, ya más específicamente la velocidad media. Acá tenemos un ejemplo. Me dice posiciones de un auto de zancones en 2 instantes durante su recorrido. En acá, el desplazamiento, el delta X, perdón si no se entiende, estoy escribiendo con el ratón. El delta X va a ser la posición final menos la posición inicial. ¿Ya? Eso se puede ver acá. El desplazamiento va a ser igual a la posición final menos la posición inicial. Ahora me dice que esto va a suceder en un intervalo de tiempo, ¿ya? En un tiempo 2 y menos un tiempo 1, ¿ya? Eso es un intervalo de tiempo. Tiempo final menos tiempo inicial. Entonces, se define a la velocidad media como el desplazamiento sobre el intervalo de tiempo, o bien la posición final menos la posición inicial dividido entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Ya, esta es una velocidad media, como lo dice su nombre, es una media, es un promedio, ¿ya? Obvia muchos datos, eso lo vamos a ver acá. Acá tenemos lo que es una gráfica posición versus tiempo. En el eje horizontal o en el eje de las abscisas se encuentra lo que es el tiempo. Y en el eje vertical o el eje de las ordenadas se encuentra lo que es la posición. Este es el eje de las ordenadas, ¿por qué? Porque hace todo lo que le diga el eje horizontal o el eje de las abscisas. Ya, esta es la trayectoria que describen, es una trayectoria curva. Pero ¿qué pasa cuando nosotros utilizamos la velocidad media para describir esta trayectoria? Vamos a analizar el punto uno y el punto 2 en un tiempo t1 y en un tiempo t2. Entonces vamos a obtener lo que es esta recta. Esta recta es la pendiente entre esos dos puntos. Si ustedes recuerdan, la pendiente es igual a la diferencia del eje vertical sobre la diferencia del eje horizontal. Esta pendiente, dicho de otra manera, para el caso de este gráfico sería a esta delta X sobre esta delta T, lo cual es lo mismo que tenemos acá. Entonces, la pendiente va a ser igual a la velocidad media. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa aquí también? Que cuando yo saco esta pendiente, obtengo esta recta, pero estoy obviando todos estos valores de la trayectoria y eso no es muy recomendable. Entonces, ¿qué es lo que yo hago para poder incluir a todos estos valores y no obviarlos, sacando solo entre dos puntos la velocidad? Bueno, lo que se hace es entrar al cálculo diferencial. ¿De qué manera? Acá vamos a ver que dice velocidad instantánea. Tenemos el primer caso, el inciso A, cuando la velocidad media es calculada en intervalos cada vez más cortos. Acá, como pueden ver, lo hemos calculado en tiempo T1, tiempo T4. Pero acá ya lo estamos calculando en un tiempo T1 y en un tiempo T3. Es decir, el intervalo de tiempo ha reducido. En el inciso B, sucede lo mismo. Estamos calculando en un intervalo más corto, ya en un tiempo inicial 1 y un tiempo final 2. Y acá ya es el último paso, por así decirlo. P1 es tan próximo, es muy próximo a P2. Es decir, los puntos son casi el mismo, ¿ya? Pero no van a ser el mismo. Y eso es centrarse al cálculo diferencial. Nosotros teníamos lo que era la velocidad media, la velocidad, mejor voy a hacer así. Nosotros teníamos lo que era la velocidad media, todo esto, ¿lo ven? Pero ahora yo estoy volviendo este delta t cada vez más pequeño. ¿Qué implica hacer eso? Implica hacer un límite. ¿Ya? El límite.
el límite de delta x sobre delta t, cuando delta t tiende a ser cero, va a ser igual ¿a qué? A que la velocidad instantánea sea igual a la derivada de la posición respecto del tiempo. Y a esa conclusión es a la que tenemos que llegar. ¿Por qué? Porque yo puedo trabajar con derivadas, integrando estas y así obteniendo lo que son ecuaciones. ¿Ya? Por eso es que he hecho toda esta cosa, para llegar o para demostrar que la velocidad instantánea es igual a la derivada de la posición con respecto del tiempo. Una manera de entender la derivada es la tasa de cambio que tiene una variable, en este caso la posición, con respecto del tiempo. Ya, finalmente vamos a ver lo que es el comportamiento de una gráfica posición versus tiempo. ¿Ya? Ven acá. La trayectoria que describe la partícula es esta. Tal vez no se nota muy bien, pero es esta. Ya, puedo sacar muchas conclusiones a partir de esta trayectoria. Eh, esta gráfica es una gráfica posición versus tiempo. Y esta otra, dice que es un movimiento de partículas. Es una explicación más o menos de cómo se está moviendo esta gráfica. Por ejemplo, vamos a ir al punto A. El punto A, si se dan cuenta, está en la zona negativa de la posición. La posición, su sistema de referencia me indica que lo que está hacia arriba va a ser positivo. Entonces, lo que está hacia abajo va a ser negativo. Dicho de otra forma, todo lo que está debajo del eje del tiempo va a ser negativo. Y eso se puede ver acá. Acá está el punto cero, acá están los valores positivos de la posición y acá estarían los valores negativos de la posición. Y acá podemos ver el punto A, donde se confirma que está en un valor negativo de la posición. Eh, podemos ver acá que su pendiente, esta pendiente o la curva tangente al punto A es positiva, es decir, es inclinada hacia arriba. Si una pendiente es inclinada hacia arriba, significa que es positiva. Entonces eso me indica que la velocidad es positiva. Por eso acá, pendiente positiva, velocidad mayoras. Por eso es que la velocidad va en esta dirección, que coincide con el sistema de referencia del libro. Ya, ya hemos analizado el punto A. Ahora vamos a analizar lo que es el punto B. El punto B se puede ver que está sobre el eje del tiempo. Si está sobre este eje, entonces indicaría que estamos en una posición de cero. Y eso se puede ver aquí. El punto B está exactamente en el punto cero, es decir, en el punto de partida. Pucha, ¿qué pasó? Ah, ya, ya, estábamos analizando lo que era el punto B. Ahora, podemos ver que la velocidad, este vector de velocidad es mucho más grande que el que teníamos en el punto A. ¿Eso por qué sucede? Porque no todas las pendientes tienen la misma inclinación. Esta pendiente está inclinada de esta forma, así. Pero esta pendiente tiene una inclinación más alta, que es casi vertical. Por ello su velocidad es más grande, ¿ya? El punto B también es un punto de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión? Es decir, de una curvatura que estaba viendo hacia arriba, vamos a pasar a una curvatura que está viendo hacia abajo. Esta curvatura está viendo hacia arriba, mientras que esta curvatura está viendo hacia abajo. Ya, ahora vamos a adentrarnos al punto C. El punto C se puede presentar una pendiente horizontal. Eso es un indicativo neto que la velocidad es cero, cuando estamos analizando la gráfica posición versus tiempo. Si es una gráfica velocidad versus tiempo y tenemos una pendiente horizontal, indicaría que la aceleración es de cero. Ya, en este punto la velocidad es de cero y vemos que hemos alcanzado la máxima trayectoria o la máxima posición alcanzable. ¿Por qué? Porque el cuerpo está viniendo de una trayectoria negativa, de una posición negativa. Acá tiene una posición cero, acá ya tiene una posición positiva, llega a su punto máximo y luego la posición va a empezar a bajar. Y todo eso se ve aquí. Posición negativa, posición cero, posición máxima, menor posición y menor posición, pero positiva. Ya, ahora en el punto C. Perdón, el punto D. En el punto D podemos ver que la tangente de ese punto es una pendiente ahora hacia abajo. Si es una pendiente hacia abajo en la gráfica, posición versus tiempo, la velocidad va a ser negativa. Aquí era positiva hacia arriba, hacia abajo es negativa. Por eso es que aquí tenemos una velocidad hacia arriba y acá una velocidad hacia abajo.
De la misma manera, eh, esta está inclinada así y en el punto E está inclinada así. Entonces, ¿cuál tiene mayor inclinación? La de D. Por ende, su velocidad va a tener que ser mayor a la que el punto D, punto E. Eso es, analizando la gráfica posición versus tiempo para hallar las velocidades o unas de presentación de las velocidades. Ya, ahora nos vamos a ir al concepto de aceleración media e instantánea. Tiene la misma base. La aceleración media es igual a la variación de la velocidad con respecto del tiempo. Esta variación de velocidad es igual a la velocidad 2 menos la velocidad 1. Ya. Y esta variación del tiempo es al tiempo final menos el tiempo inicial. Como estaba descrito en el anterior gráfico, yo quiero analizar, no, perdón, si yo analizo una aceleración media, nos vamos a apoyar en este gráfico, nos vamos a olvidar todos estos puntos en una gráfica velocidad versus tiempo. Entonces, ¿qué hago? Hago que este delta t sea cada vez lo más pequeño posible. Si es lo más pequeño posible, puedo agregar límites. El límite cuando delta t tiende a ser cero, entonces vamos a tener que la aceleración instantánea es a la derivada de la velocidad con respecto del tiempo, o la tasa de cambio de la velocidad con respecto del tiempo. ¿Ya? Este nombre de aceleración instantánea y aceleración media lo dice todo. Acá teníamos que velocidad media era una media entre dos puntos, pero la velocidad instantánea es la velocidad en un instante específico, no entre dos instantes, sino entre un instante específico. Y la aceleración instantánea es lo mismo. Vamos a llegar a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y acá tenemos su grafiquita, ¿no ve? Esta pendiente es la aceleración media. ¿Por qué? Porque mide entre un punto P2 y un punto P1. Ya, pero yo quiero hacer este tiempo cada vez más corto. ¿Por qué? Porque me estoy olvidando de toda esta trayectoria. Entonces, si hago este delta t más pequeño, acá voy a tener lo que es la aceleración instantánea. Y me lo dice aquí, pendiente de la tangente de la curva bt en un punto específico dado. Esto es igual a la aceleración instantánea en ese punto. Mientras que si medía entre dos puntos, la pendiente era igual a la aceleración media. Ya, ahí está la diferencia. Pueden ver este librito. eh, Era el John Freeman. Se los voy a averiguar la página y al final de la... Mejor se los averiguo ahorita. Ah, ya, es esta parte del libro. Es todo el tema de cinemática, básicamente. Empieza desde acá. 2.1 desplazamiento, tiempo y velocidad media. De acá es donde estoy sacando los gráficos y pueden leer. Hay mucha teoría, pero si la entienden, van a estar, o sea, van a entender mucho mejor. Volvemos a lo que es nuestro tema. Ya, entonces, dicho eso de la diferencia entre aceleración media, que es igual a la pendiente, mientras que la aceleración instantánea es igual a la tangente en un punto, vamos a entrar ahora a un mismo análisis. Vamos a estudiar lo que es una gráfica velocidad versus tiempo y vamos a ver en función de esta trayectoria que describe la velocidad, cómo se comportan las distintas aceleraciones. Por ejemplo, ¿qué podemos ver acá? Que todas las velocidades o todos los puntos de esta trayectoria que estén debajo del, del eje del tiempo van a ser negativas, mientras que todas las que estén hacia arriba, por encima del eje del tiempo, van a ser positivas. Entonces comenzamos en el punto A. Como está en esta zona, es negativa. Mira en contra del sistema de referencia asumido. Ya este librito, por si acaso, no pone flechas, pero de la manera en que lo hacemos sería de esta manera. ¿Ya? Ya, acá tiene una velocidad negativa. Su pendiente de esta gráfica es hacia arriba, positiva. Por eso es que la aceleración es positiva mientras que la velocidad es negativa. En el punto B podemos ver que está sobre el eje del tiempo. Si está sobre el eje del tiempo, entonces va a ser su velocidad igual a cero. Su pendiente es de la misma forma, hacia arriba, pero noten, la pendiente de A es mayor, de mayor inclinación que la de B. Por eso esta flecha es más grande que esta flecha. En el punto C, como les había mencionado, la pendiente, si es netamente horizontal, indicaría en una gráfica velocidad versus tiempo una aceleración de cero.
Por eso es que aquí dice aceleración de cero en el punto C. Y también, como les he dicho, en este punto venimos de una velocidad negativa. Esa es la máxima velocidad a la que llegamos y luego empezamos a descender nuevamente. Entonces, esta es la máxima velocidad a la que llegamos en el, en la zona de los positivos. Ya, ahora, en el punto D tenemos una pendiente inclinada hacia abajo. Entonces, la aceleración es negativa. Cambia de sentido acá. Acá se puede ver eso. Igual está sobre el eje del tiempo, entonces su velocidad va a ser de cero. Y el punto E, igual, una pendiente de mayor inclinación, por eso su flecha de esto es más grande que la de esta, y negativa. Y el punto E también ya está en la zona de los negativos, por eso su velocidad es negativa. Y aquí hay algo curioso, es que también puedo analizar una gráfica posición versus tiempo para analizar las aceleraciones. Y eso está en función de las curvas y hacia dónde mira la parte no, la parte cóncava de la curva. Ya, esta es la trayectoria. Esta es la misma gráfica que hemos visto hace rato, pero ahora va a analizar con aceleraciones. Ahora, esta parte quiero que entiendan. Eh, si la curva, tenemos esta curva, ¿no ve? Esta curva de aquí. Si esa curva, la parte cóncava, es decir, el huequito que hay aquí, mira hacia arriba, hacia acá, la aceleración es positiva, ¿ya? Ya está dado eso, es positiva. Está en la zona de los negativos, va a tener una posición negativa y tiene una pendiente inclinada, así que velocidad positiva. Todo eso se ve acá. En el punto B, en el punto B sucede lo que es el punto de inflexión, es decir, lo que les había mencionado, de una curvatura que está viendo hacia arriba, está pasando a una curvatura que está viendo hacia abajo. Entonces, ese es un punto de inflexión. Y en esos puntos de inflexiones, en una gráfica posición versus tiempo, la aceleración es positiva. ¿Ya? No, perdón. La aceleración es de cero. Eso se muestra acá. ¿Qué indicaría que esta aceleración sea cero en el punto B? Que si yo me hago una gráfica velocidad versus tiempo, el punto B más o menos sería así. Aquí estaría el punto B. ¿Por qué? Porque ahí tendría una pendiente de cero. Y acá hemos visto que si la pendiente es de cero, la aceleración es de cero. ¿Ya? Ah, eso. Ahora, para el punto C, la curvatura está viendo hacia abajo. Entonces, si mira hacia abajo, la aceleración es negativa. En acá tiene una pendiente de cero, así que la velocidad también va a ser cero. En el punto D es otro punto de inflexión. ¿Por qué? Porque estamos pasando de una curvatura que mira hacia abajo a una curvatura que mira hacia arriba. Entonces, es un punto de inflexión donde la aceleración es de cero. La pendiente es hacia abajo, así que la velocidad es negativa. Y finalmente el punto E. Su curvatura mira hacia arriba, entonces su velocidad, perdón, su aceleración va a ser positiva y su inclinación es hacia abajo, así que la velocidad va a ser negativa. Todo eso lo pueden ver aquí, todo está explicadito. Y ahora sí vamos a pasar a lo que son las ecuaciones de movimiento. Existe lo que son las ecuaciones de movimiento, el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo uniforme variado, y eso es lo que más que todo se usa. Pero hay otro conceptito más que es la sobreaceleración. Movimiento rectilíneo uniforme variado. La aceleración es de cero, la velocidad es constante. Movimiento rectilíneo uniforme, MRU. En el movimiento rectilíneo uniforme variado, la aceleración ya es distinta de cero, pero esta es constante, por lo tanto la velocidad varía. Y en el caso de la sobreaceleración, ¿qué sucede aquí? Vamos a llamar a la letra de alfa, esto es la letra griega alfa. Eso va a definir lo que es la aceleración variable. Aquí hemos mencionado, ¿no ven? Aceleración media, aceleración instantánea. Acá vamos a hacer lo mismo. Para la sobreaceleración vamos a sacar una sobreaceleración media y una
sobre aceleración instantánea, que tiene la misma hermenéutica. En un tiempo t1, un coche va a tener cierta velocidad y cierta aceleración, pero en este caso la aceleración está variando, ¿ya? Como varía, entonces tengo que definir un nuevo concepto. La sobreaceleración media va a ser igual a la variación de la aceleración respecto del tiempo, y esto va a ser igual a la aceleración final, esta, menos la aceleración inicial. Todo esto dividido entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Ya, pero ¿qué hemos dicho que pasa con esto? Que la aceleración media es igual a la pendiente entre dos puntos, pero yo quiero analizar un punto en específico. Por lo tanto, saco el concepto de sobreaceleración instantánea, donde yo agrego un límite para que este delta t sea cada vez más cercano a cero. Y la sobreaceleración media, instantánea, perdón, va a ser igual a la derivada de la aceleración respecto del tiempo. Ya, entonces a partir de ahí vamos a hacer todas estas ecuaciones. Son deducciones. Ya, lo que nos va a importar son básicamente esta, 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 eh, esta y esta. Esas ecuaciones son las que más nos importan, pero vamos a ver la deducción. Para el caso más fácil, movimiento rectilíneo uniforme, aceleración igual a cero, velocidad constante. La velocidad instantánea en este caso es igual a la derivada de la posición con respecto del tiempo. De acá puedo trabajar con los diferenciales de esta forma. El diferencial del tiempo puede ir a multiplicar y voy a tener la ecuación de esta manera. ¿Para qué hago eso? Para poder integrar esto. Integro esto e integro todo esto. ¿Ya? Cuando yo agrego integrales pueden ser indefinidas o definidas. En este caso vamos a aplicar integrales definidas, es decir, de un límite inferior x1 a un límite superior x2. Acá lo propio, de un límite inferior tiempo 1 a un límite superior tiempo 2. Los límites están en función de los diferenciales. Por eso es que acá tenemos T1, T2 para un delta T y acá tenemos X1, X2 para un delta X. X es la posición, B es la velocidad y delta T es el tiempo. Ya, esta integral es el caso más fácil. Aquí está una extracción de una tablita donde dice que la integral de un diferencial es igual a la variable. En este caso añade más una constante, pero esa constante se aplica cuando la integral es indefinida, es decir, cuando no tiene límites. Pero como en este caso estamos agregando límites de integración, la constante yo la puedo obviar. ¿Ya? Entonces, acá tenemos la integral. Como es un formulazo, entonces la integral del diferencial de u es u. Entonces, acá, la integral del diferencial de x va a ser x, pero x evaluado desde el límite inferior x1 hasta el límite superior x2. ¿Cómo se evalúa estos límites? A esta función yo simplemente le voy a tener que agregar el límite superior positivo menos el límite inferior reemplazado en esta función. ¿Ya? Para este caso, como es movimiento rectilíneo uniforme, velocidad constante, la velocidad puede salir de la integral. Por eso vemos que aquí está adentro y aquí está afuera. Ya, entonces acá tenemos lo mismo que esto. Entonces de acá podemos... ya, de acá podemos hacer lo mismo. La integral de diferencial de tiempo va a ser al tiempo, evaluado desde T1 hasta T2. Y vamos a llegar a esto, donde usualmente el tiempo inicial suele ser el tiempo de partida, el tiempo cero. Por ello esto va a valer cero y vamos a tener lo siguiente, esta ecuación. ¿Ya? Pero x2 me representa la posición final, x1 es la posición inicial, la velocidad es constante y el tiempo 2 es el tiempo total. Y esta ecuación es conocida, la hemos visto en las últimas clases. ¿Ya? Se les voy a hacer un formulario, uno de sus compañeros me pidió, así que las ecuaciones importantes les voy a anotar ahí. ¿Ya? Pero este es importante. Pueden anotarse ustedes hasta mientras. La deducción, no, pero sirve para entender. Ya.
Ahora, vamos a ver el caso del movimiento rectilíneo uniforme variado. En este caso, la aceleración es distinta de cero y es constante. La velocidad variable. Y es velocidad variable, perdón. Ya, para este caso, aceleración constante, velocidad variable. Entonces estaríamos entrando acá. La aceleración instantánea es igual a la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Entonces, parto de ahí. Lo mismo que aquí arriba voy a hacer. No voy a cambiar casi nada, solo variables. Despejo el diferencial de la velocidad, va a ser igual a la aceleración por el diferencial del tiempo. Luego, realizo todo este procedimiento. Realizo las mismas integrales para llegar a un resultado igual. Miren, solo he cambiado x por b, aceleración por velocidad. ¿Ya? Acá se tenía lo mismo. Aceleración dentro de la integral. Como es constante, puede salir. Eso se ve acá. Y esta evaluación es la misma evaluación que tenemos en acá. Ya, no vamos a dar muchas vueltas ahí. Vamos a ir a la otra ecuación. Ya, pero se llega a esta ecuación que es una ecuación muy conocida. Igual, esta ecuación es importante. Ya, ahora vamos a obtener esta ecuación. ¿Cómo? Vamos a combinar. La aceleración es igual a la variación de la velocidad con respecto del tiempo y la velocidad es igual a la variación de la posición con respecto del tiempo. Yo voy a despejar de ambas ecuaciones el diferencial del tiempo. Como ambos sucesos, la aceleración y la velocidad, suceden en un mismo tiempo, estos delta t van a ser iguales. Por lo tanto, yo los puedo igualar, igualando delta t. Entonces voy a igualar esta parte con esta parte y eso se puede ver acá. ¿De dónde yo voy a operar? Algebraicamente. Esta b de dividir va a ir a multiplicar y esta a de dividir va a ir a multiplicar. Eso se ve acá. Integramos. Ya. Y en este caso, esta es la segunda integral del libro. Dice, la integral de una variable elevada a un exponente por el diferencial de esa misma variable va a ser igual. Aquí se ha equivocado, pero es u. ¿Ya? Esto es u. Perdón. Ya. Ay, pucha. Ya, esto es u elevado a la n más 1 sobre n más 1, donde n representa el exponente al que está elevado. Por eso aquí vamos a ver a b por de b, por el diferencial de la velocidad. Como sabemos, esta velocidad tiene un exponente imaginario 1, que no es imaginario, tiene un exponente 1 que no se anota. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es pérdida de tiempo. Ya, entonces en este caso, n va a ser igual a 1. Entonces, el resultado de toda esta integral, ¿cuánto va a ser? Va a ser igual a la velocidad elevado a la n más 1, es decir, 1 más 1 sobre, acá tenemos n igual, va a ser 1 más 1. Y esto va a ser igual a la velocidad al cuadrado dividido entre 2. Y eso está aquí, velocidad al cuadrado dividido entre 2. Evaluado desde el límite inferior hasta el límite superior. Y esta integral es lo mismo, la integral del diferencial de x. Esto va a ser igual a la variable x evaluado desde el límite inferior hasta el límite superior. Ya, entonces acá igual reemplazamos b2 donde todo lugar en el que veamos b, y eso está aquí, menos reemplazar b1 en todo lugar que veamos b, y eso está acá. ¿Ya? Acá lo propio, reemplazamos x2 en todo lugar donde veamos x, menos reemplazar x1 en todo lugar donde veamos x. Y vamos a llegar a esta ecuación. Para facilitarnos, vamos a multiplicar miembro a miembro toda la ecuación por 2. Multiplico 2 aquí, 2 aquí, 2 aquí. Este 2 con este 2 con este 2. Y vamos a llegar a esto. De acá solo despejo esta velocidad 1, la mando al otro lado como positiva y ya cambio las variables. Velocidad 2 es igual a la velocidad final. Velocidad 1, velocidad inicial. Y acá me he olvidado. Perdón. Esto es posición final
posición inicial. Ya, y esta ecuación es importante. De esa manera se deduce. Finalmente vamos a deducir la última, la más extensa y la más útil. Eh, perdón. Ya, disculpas. Ahora sí, la tercera ecuación se deduce a partir de la primera que hemos hallado. A partir de esta. ¿Ya de qué manera? Tenemos la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La velocidad inicial va a ser siempre un dato de inicio. Así que esta va a ser constante, no va a variar en función del tiempo. La velocidad final sí es la que va a variar. Por lo tanto, le voy a borrar lo que es este símbolo de velocidad final. Y ya, la velocidad la tenemos aquí. Esa velocidad es igual a la variación de la posición con respecto del tiempo. Por eso es que de aquí de velocidad pasa a variación de la velocidad con respecto del tiempo o derivada de la posición con respecto del tiempo. Esto va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Este de t, diferencial del tiempo, de dividir puede ir a multiplicar a toda esta expresión. Y finalmente voy a integrar miembro a miembro todo esto y todo esto, donde voy a evaluar la posición y el tiempo. Una propiedad de las integrales es que si yo tengo la integral de una suma, puedo separar estas con la integral. Es decir, este de t va a multiplicarse por esto y esto se va a multiplicar por esto. Y se van a dividir las integrales. No afecta en nada. Ya, acá. La velocidad inicial, como hemos dicho, es constante. Por lo tanto, sale de la integral. Acá la aceleración es constante. Sale de la integral. Y vamos a tener estas evaluaciones. Esta y esta. Ya sabemos cómo evaluar. Entonces vamos a llegar a esta ecuación. En este caso, tenemos el mismo caso que aquí arriba. ¿Ya? Pero es básicamente lo mismo. Acá tenemos tiempo elevado a la U. Entonces, solo es borrar esta velocidad y añadir un tiempo, lo que nos va a dar tiempo al cuadrado dividido entre 2. ¿Ya? Y llegamos a eso y se reemplaza. Acá lo mismo. Usualmente el tiempo uno suele ser cero, así que todo esto va a ser cero y vamos a llegar a esta ecuación. Donde reemplazando o cambiando los datos, no, perdón, los subíndices, la posición 2 es igual a la posición final. Posición uno, posición inicial. Esta se mantiene, tiempo 2 es tiempo total y acá simplemente el 2 se separa de todo, como un medio. Y el tiempo 2 es igual al tiempo total. Y esta ecuación también es importante. De acá hemos sacado lo que son las tres ecuaciones importantes para un movimiento acelerado. Ya, ahora vamos a ver lo que es el caso de la sobreaceleración. En este caso, la aceleración es distinta de cero y es variable. Es como el caso de aquí, teníamos velocidad variable, pero en este caso la aceleración varía. Entonces necesitaba lo que era una nueva definición, en ese caso, alfa. A esto se le suele llamar sobreaceleración. La sobreaceleración es la variación de la aceleración con respecto del tiempo. Y básicamente hago lo mismo que he hecho aquí. Esto es lo mismo que se hizo acá, que se hizo aquí y se hizo aquí. ¿Ya? No cambia en nada, básicamente. Solo cambia las variables. Se realiza todo el procedimiento y llegamos a esta ecuación, que es una ecuación muy parecida a esta y a esta. Ya, luego hacemos lo mismo. Vamos a relacionar la sobreaceleración con la aceleración. De acá vamos a despejar sus diferenciales del tiempo. Igualamos, se va a igualar esto con esto. Y realizamos esta integral que nos da esta ecuación, que es básicamente muy parecida a esta de acá. ¿Ya?
¿A dónde radica la diferencia? Que igual, hacemos lo mismo. Volvemos a esta primera ecuación, a esta de acá, y de aquí vamos a deducir, básicamente como lo hemos hecho aquí, ¿no ve? De esta ecuación nos hemos apoyado para deducir la última expresión. Acá vamos a hacer lo mismo. Acá tenemos lo que es la aceleración final. La aceleración inicial es dat, va a ser constante. Entonces la aceleración final se vuelve aceleración. Es decir, le voy a quitar su subíndice nada más. La aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Por eso es que la aceleración se vuelve eso. De acá, diferencial de tiempo, voy a ir a multiplicar, aplico las integrales, realizo las operaciones y llegamos a esta ecuación, que es muy parecida a esta. Pero yo necesito una ecuación más, una ecuación que me relacione la posición con la sobreaceleración. ¿Y de dónde obtengo esa? Del mismo concepto, esta velocidad final, me voy a apoyar en esta ecuación. La velocidad es igual a la derivada de la posición con respecto del tiempo. Y eso se puede ver aquí. Esta velocidad le quito el subíndice, dado que la velocidad inicial, la aceleración inicial no varían con el tiempo, entonces se mantienen constantes. Esta velocidad se vuelve esto. El diferencial del tiempo va a ir a multiplicar a todo. Se puede observar acá. Y aplico las integrales. Esta integral ya pueden hacer, ya pueden hacer, ya pueden hacer. Vamos a hacer esta ahora. Las constantes se pueden sacar de la integral. La sobreaceleración dividida entre 2 sale de la integral porque es constante. Tiempo al cuadrado por el diferencial del tiempo no es constante, entonces no puede salir de la integral. Ya que es igual a esta integral, nos apoyamos en esta ecuación. En este caso, n va a valer 2. Por lo tanto, la solución de la integral va a ser t elevado a la 2 más 1 dividido entre 2 más 1 más 1. ¿Y esto a qué es igual? Es t al cubo dividido entre 3. Y eso está justamente acá. Finalmente se realizan las evaluaciones e igual, obviamos el tiempo 1. El tiempo 1 se obvia porque es un tiempo inicial y ese suele ser 0. Y llegamos a esta ecuación donde vamos a cambiar las variables. Posición 2, posición final. Posición 1, posición inicial. Este se mantiene, tiempo 2, tiempo total. Se realiza de esa manera y llegamos a esta ecuación, que es muy importante. Ya, esta es la ecuación por la que hemos hecho todas estas deducciones. En esta ecuación se puede relacionar lo que es la posición inicial, la velocidad inicial, la aceleración inicial y la sobreaceleración. ¿Ya? Eso. Esta ecuación es muy importante. Esta ecuación también es importante. Esta más o menos. Y esta también es importante. Ya, para poder contextualizar todos estos conceptos, vamos a realizar un ejercicio muy parecido a su práctica. Este es el ejercicio de su práctica, ¿ya? Vamos a hacer una gráfica parecida, pero va a tener, eh, o sea, tiene sus variaciones. Ya dice, a partir de datos experimentales, el movimiento de un avión en una pista está definido por la gráfica velocidad-tiempo. En este caso estamos analizando esta. Esta se las estoy dejando a ustedes. Trace las gráficas A, posición versus tiempo. La posición también se puede definir mediante la letra S. Inciso B, gráfica aceleración versus tiempo para dicho movimiento. Ya, en este caso esta es la gráfica. Ya, es esta línea, luego esta que baja y finalmente esta línea. ¿Qué tienen que hacer primero? Siempre, casi siempre les van a dar lo que son los datos de la velocidad a la que llega, la velocidad con la que parte, los tiempos en los que sucede, tiempo 5, tiempo 20, tiempo 29. Acá tienen lo mismo, tienen un tiempo de 5, tiempo de 20, tiempo de 30, velocidad de 20 y velocidad de 60. Lo primero que tienen que hacer es hallar las aceleraciones en los tramos.
en este primer tramo, segundo tramo y tercer tramo. Acá hemos hecho eso. Para el primer tramo tenemos una aceleración 1, para el segundo aceleración 2, para el tercero 3 y para el cuarto 4. Vamos a hallar primero lo que es la gráfica aceleración versus tiempo. Para las aceleraciones, como en este caso son rectas, puedo aplicar simplemente el concepto de velocidad media. Como son rectas, entonces la pendiente va a ser igual a la velocidad media. Para la primera aceleración va a ser igual velocidad final menos velocidad inicial dividido entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Velocidad final a la que llega es esta. ¿No ve por qué estamos analizando este punto final? Voy a hacer con otro color. Estamos analizando lo que es este punto final y este punto inicial. Entonces, la velocidad en este punto, ¿cuánto es? 60. La velocidad inicial en este punto, 0. El tiempo final en este punto, 5. El tiempo inicial en este punto, 0. De esa manera se halla lo que es la primera aceleración, 12. Para el tramo 2, hemos dicho en una gráfica velocidad versus tiempo, si la pendiente es recta, automáticamente esta aceleración va a valer 0. Acá en aceleración 4 igual vale 0. Mira, por eso anotamos 0. Pero si quieren anotar cálculos, su velocidad final a la que llega es esta, su velocidad inicial es esta. Son la misma, así que esto, 60 menos 60, les va a dar 0. Ya eso está acá. Entonces vamos a analizar lo que es la aceleración 3. Aceleración 3 es igual a la velocidad final, aceleración en este punto, menos, perdón, velocidad final en este punto, menos la velocidad inicial en este punto. Velocidad final en este punto. Si vamos acá, me dice que es de menos 40. Anoto menos 40. Menos la velocidad inicial de 60. Entonces va a ser 60. Dividido tiempo final en este punto. Eso es 29. Menos el tiempo inicial, 20. Y eso nos da 11.11 metros por segundo cuadrado. Negativo. Acá también se puede confirmar. Esto es positivo, esto es negativo. Así que la primera tendría que tener pendiente hacia arriba y la tercera pendiente hacia abajo. Eso se confirma nuevamente. La aceleración 4 es 0. Ya. Ahora, para armar la gráfica aceleración versus tiempo, si en esta gráfica simplemente son rectas, en acá también van a ser rectas netamente horizontales. Si estas gráficas son rectas inclinadas y rectas horizontales. Si digamos les da una gráfica así, entonces estas en la gráfica aceleración versus tiempo, eso se ve como una línea recta, inclinada, ¿ya? Pero en este caso, en el gráfico velocidad versus tiempo son solo rectas inclinadas y rectas horizontales, ¿ya? La primera aceleración, de 0 a 5 segundos. Siempre el tiempo está en el eje horizontal. Ya, de 0 a 5 segundos me dice que vale 12. Como es aceleración constante, entonces simplemente es una recta. Ya. Para el tramo 2, de 5 a 20 segundos, la aceleración vale 0, por eso está sobre el eje horizontal. Para el tramo 3, menos 11.11. Ah, perdón, acá está un poco mal. Esto sería menos 11.11. Ya. Menos 11.11. Aceleración constante, por lo tanto es una recta. Y en el tramo 4, esto está igual typeado. En el tramo 4, la aceleración ya es de 0. Acá. ¿Ya? Ah, perdón, perdón, perdón. Eh, ya, entonces de esa manera se realiza una gráfica aceleración versus tiempo. Ya, ahora vamos a pasar a realizar la gráfica posición versus tiempo. Para ello existen lo que son dos métodos. Y estos métodos se pueden aplicar, bueno, uno es más fácil que el otro, siempre que el gráfico sea de esta manera, con figuras geométricas. ¿Ya? Tenemos el primer método.
Utilizando ecuaciones se pueden hallar las posiciones correspondientes. Y el segundo método es utilizando áreas, método de áreas. Primero vamos a ver el método de las ecuaciones. Ya, tengo datos de aceleración, tengo datos de velocidad inicial, tengo datos de velocidad final, así que puedo hallar lo que son las posiciones finales. Para el tramo 1, de 0 a 5 segundos, tengo una aceleración 1 de 12. Si voy al gráfico, tengo una velocidad final para el tramo 1 de 60 y una velocidad inicial de 0. Por eso acá, posición inicial, 0. Velocidad inicial, 0. Ah, aceleración 12 y el tiempo, este tiempo, de 5. ¿Ya? Se reemplaza y vamos a obtener una posición de 150. Esta ecuación, ¿de dónde sale? Sale de estas deducciones. Estamos en el caso de aceleración constante. Por lo tanto, nos estamos apoyando en esta ecuación de acá. ¿Ya? Para el tramo 2, de 5 a 20 segundos. De 5 a 20 segundos, la aceleración es nula. Por lo tanto, si utilizo esta ecuación, voy a tener lo siguiente. En este caso, sucede algo particular. Tenemos que hallar la posición eh, final en el tramo 2. Su posición inicial va a ser igual a la posición final del punto 1. ¿Ya? Estamos incluyendo lo que ya ha avanzado el avión en el tramo 1. Ya por eso la posición inicial del punto 2 va a ser igual a la posición final del punto 1, del tramo 1. Más, vamos al tramo 2, a la gráfica. La velocidad inicial, es decir, en el tramo 2, esta es su velocidad inicial, de 60. Por lo tanto, eso se anota acá, 60, multiplicado por el tiempo. El tiempo es este tiempo, por si acaso, este tiempo. Ya, y ese tiempo que es igual. Si el tiempo de aquí, aquí es 20 y el tiempo de aquí, aquí es 5, este tiempo sería igual a 20 menos 5. Y eso se anota aquí, 20 menos 5. Más un medio de la aceleración, pero la aceleración vale cero, cero. Por lo tanto, ingreso a la calculadora y voy a tener que la posición final después de que suceda el tramo 2 va a ser de 1050 metros. Vamos al tramo 3. Aquí hay una desaceleración. Su velocidad inicial se mantiene en 60. ¿En qué tiempo sucede? En este tiempo, 29 menos 20. Y eso está acá, posición final. La posición inicial de 3 va a coincidir con la posición final de 2, más la velocidad inicial de 3, 60, por el tiempo de 29 menos 20, más un medio de la aceleración. La aceleración la obtuvimos acá, es de menos 11.11. Tengo que incluir sí o sí al cifra. Menos 11.11 multiplicado por el tiempo al cuadrado. Y eso nos da un tramo o una posición final 3 de 1140. Nos vamos al tramo 4. Este tramo. La aceleración es cero, constante, pero podemos utilizar esta ecuación igual. La posición inicial de 4 es igual a la posición final de 3. Estamos incluyendo ya todo lo que ha recorrido en el tramo 1, tramo 2, tramo 3, al hacer esto. Más la velocidad inicial en este tramo es esta, menos 40, menos 40, multiplicado por el tiempo en el que sucede el tramo, este tiempo. Eso es 35 menos 29, más un medio de la aceleración, pero la aceleración vale cero. Si ingresamos a la calculadora nos va a dar 900 metros. Y ahora, para armar esa gráfica, posición versus tiempo, me tengo que apoyar en estos conceptos que hemos visto acá. Cómo armar una gráfica posición versus tiempo, conociendo las aceleraciones. Ya, vamos a hacer primero para el tramo 1. Para el tramo 1, aceleración positiva. ¿Ya? Aceleración positiva. Si la aceleración es positiva, entonces, ¿cuánto? No, perdón. Si la aceleración es positiva, la curvatura tendría que ver hacia arriba. ¿No ve? Eso dice aquí. Para una curvatura que mira hacia arriba, la aceleración es positiva. Ya, entonces simplemente hago eso. Una curvatura que mira hacia arriba para el primer tramo.
Para el segundo tramo, la aceleración es de cero, por lo tanto no manejo curvas, tengo que manejar rectas. Va a ser desde este punto hasta este punto. Ya. Para el tramo 3, la aceleración es negativa, por lo tanto tengo que hacer una curvatura que mire, perdón, que mire hacia abajo. Ya, tengo que hacer una curvatura que mire hacia abajo. Y finalmente, para el tramo 4, es una aceleración constante, así que simplemente puedo definirlo mediante una recta. ¿Ya? ¿Cómo están anotados estos puntos por si acaso? Para el tramo 1 avanzo 150 metros. Aquí está eso. Este es el eje del desplazamiento. Desplazamiento y este es el eje del tiempo. En 5 segundos yo me voy a desplazar 150 metros. En 20 segundos yo voy a llegar hasta 1050 metros. Aquí, esto. Para el tramo 3 en 29 segundos yo voy a llegar a una posición de 1140. Es decir, hasta aquí. Y para un tiempo de 35 segundos, yo voy a llegar a una altura de 900 metros. Perdón si está un poco chueco. Aquí y acá. Esto tal vez está un poco desviado. Ya, pero estas curvas se unen. Entonces, de esta manera es que se arma el gráfico posición versus tiempo. ¿Ya? Eso lo vamos a ver acá en el GeoGebra. Acá está hecho de una manera mucho más bonita. Aquí he metido lo que son las ecuaciones que hemos determinado. Y acá se puede ver eso. Acá la aceleración es positiva, entonces noten que aquí hay una ligera curva que mira hacia arriba. Luego, seguida de una recta, luego hay una curva que mira hacia abajo y finalmente otra recta. Acá pueden ver, la primera curva llega, a ver, vamos a ver, llega hasta 150. Miren, llega hasta 100. Ay, perdón, creo que no se está compartiendo. Ya, ya. A ver, a ver, a ver. Ya, ahora sí, esta es la gráfica posición versus tiempo de armada en GeoGebra. Acá podemos ver, acá hemos metido todas las ecuaciones. Primer tramo, segundo tramo, tercer tramo y cuarto tramo. Para el primer tramo se puede observar una curva cóncava que mira hacia arriba, aceleración positiva. Y se puede ver en este punto que llega hasta 150. Esto es 150. Luego vamos a partir con el tramo 2. Todo esto, por si acaso, es el tramo 2. Todo lo que está de plomito. ¿Hasta qué punto? Hasta aproximadamente 1050. 1050. ¿Ya? Es una línea recta. Y el tercer tramo, hemos dicho que es una curvatura hacia abajo porque la aceleración es negativa. Entonces, eso se respeta aquí. Su curvatura es hacia abajo. ¿Y hasta cuánto llega? Hasta este punto, que era 1140. Finalmente, el último tramo es una línea recta y va a llegar hasta acá. Y eso es 900. ¿Ya? Entonces, pueden hacer sus curvas así a mano alzada. No, no, que no estén muy detalladas, porque van a perder tiempo, si no. Pero que se observe eso, de que si la aceleración es positiva, curvatura hacia arriba. Si la aceleración es hacia abajo, perdón, negativa, curvatura hacia abajo. Si es nula, no tiene valor, una línea recta. ¿Ya? Ahora vamos a analizar lo que es el segundo método. El segundo método se apoya en la construcción de áreas. Es decir, área, las áreas
que estén hacia arriba del eje horizontal o del eje del tiempo son positivas o son ganancias de velocidad en el gráfico velocidad versus tiempo, ¿ya? Es decir, esta área que encierra la pendiente de la aceleración 1 con el eje horizontal, esto es positivo, es una ganancia de velocidad. Esta área 2 que encierra la pendiente de la aceleración 2 con el eje horizontal es otra ganancia. Esto es otra ganancia. Ahora, cuando el área está por debajo de este eje horizontal o el eje del tiempo, eso se cataloga como pérdida de velocidad. Estas dos son pérdidas de velocidad. Ya, y en eso nos apoyamos. Mm, perdón. Vamos a corregir eso. En una gráfica velocidad versus tiempo, el área que está encima del eje horizontal son ganancias de posición, no de velocidad. Me he confundido en esa parte. Mientras que las áreas que están por debajo del eje horizontal son pérdidas de posición. Ya, ahora eso lo vamos a ver aquí. Para el tramo uno vamos a calcular lo que es esta área. Esa área, ¿a qué es igual? Es el área de un triángulo. Base 5, altura 60, dividido entre 2. Ya, entonces, para el tramo 1, de 0 a 5 segundos, aceleración de 12. La posición que va a ganar va a ser igual a base por altura dividida entre 2. La base era de 5, altura de 60 dividido entre 2 es de 150, que coincide con esto. Ya, para el área 2, para la segunda ganancia, ya, en este caso, esa ganancia de posición va a ser igual. Vamos a incluir a la primera ganancia de posición, 150 más este área que está ganando, todo esto. Eso es base 15, altura 60. Y eso se puede ver acá. La, la primera ganancia del tramo uno 150 más la base, 20 menos 5 15 por altura 60. Si meten a la calculadora les da 1050 metros, que es lo mismo que hemos obtenido acá. Para el tramo 3 vamos a añadir esta ganancia, incluyendo estas otras dos. Y eso se puede ver acá. Tramo 3. Perdón, para el tramo 3 es todo esto. Esto ah, es todo esto y todo esto. Ya todo eso es el tramo 3. Y aquí hay un pequeño inconveniente. Yo no conozco cuál es este punto. Novedad de dato. Entonces tengo que determinar de qué manera. Me voy a apoyar para hallar este tiempo en las ecuaciones. ¿Ya? Voy a tomar esto como una velocidad inicial y esto como una velocidad final. Y este tramo va a ser el tiempo que voy a determinar, donde la velocidad final, como está sobre el eje horizontal, automáticamente se va a hacer cero. Y eso se puede ver acá. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración 3 por el tiempo. La aceleración 3 es conocida. Esto es conocido. Esto hemos dicho que vale cero y el tiempo es lo que quiero determinar. Si despejo de acá, bueno, si reemplazo, voy a tener una variable. Si despejo esa variable, voy a tener que este tramo, que todo este tramo, desde aquí hasta aquí, vale 5.4 segundos. Y con eso ya puedo calcular lo que es esta área y esta área. Ya. Entonces, la ganancia de posición o de distancia va a ser igual a los 1050 que ya tengo, lo que ya han ganado el área uno, esto, y el área 2 más esta área que estamos ganando aquí. Esta área es igual a 5.4 por 60 dividido entre 2, ¿no ve? Eso está aquí, 25.4 menos 20, 5.4 por 60 dividido entre 2. Menos, me dice. Menos, ¿por qué menos? Porque ahora el siguiente área que estoy revisando está por debajo del eje horizontal.
por ello es una pérdida de distancia que yo tengo. La altura de esto, ¿cuánto va a ser? No, perdón, la distancia de esto, ¿cuánto va a ser? Va a ser los 29 que tengo menos los 25,4. Y eso está acá, 29 menos 25,4. Por la altura de este triángulo, de, creo que ya se ha hallado mucho, por la altura de este triángulo, ya esta altura. Y eso va a ser igual a 40 multiplicado por 40. Como es un triángulo, se divide entre 2 y va a ser 1140, lo que coincide con esto, 1140. Finalmente, el tramo 4. El tramo 4 es esto. Ya, el tramo 4 es todo esto. Como está debajo del eje horizontal, entonces es una pérdida de distancia. ¿Ya? Entonces, por eso va a ser los 1140 que ya tengo de las otras áreas menos la base de ese rectángulo por la altura de ese rectángulo. Su base, ¿cuánto es? Va a ser 25 menos, perdón, 35 menos 29. Y la altura, 40. Y eso está acá. Si realizan cálculos, van a tener 900, que es lo mismo que tenemos acá. Entonces, noten que ambos métodos son prácticos. Tal vez a algunos les parezca más fácil el primero, a otros el segundo. Yo creo que el INGE permite cualquiera. Ya, pero lo que más vale es la gráfica bien dibujada. Ya no es lo mismo dibujar de esta manera que dibujar de esta otra manera. Imaginen que están apurados, entonces hacen de esta manera. Esto lo hacen así, así. Y este otro lo hacen así. Entonces estarían equivocando conceptos en sí. ¿Ya? Esta es la gráfica. Esa sería la solución. Ya hemos hallado la gráfica aceleración y la gráfica posición. Ahora vamos a hacer el ejercicio número 2 de su práctica. Ah, ya, este es el ejercicio 2 de su práctica. En este caso es diferente al anterior caso. En este caso me da lo que es la gráfica aceleración versus tiempo. En la gráfica velocidad versus tiempo, el área de esto representa la posición que gana la partícula o la distancia que gana la partícula, o también la que pierde, dependiendo si el área está encima del eje horizontal o debajo. Acá no es muy diferente. En este caso, esta área representa la velocidad que va a ganar la partícula. Está encima del eje horizontal. Mientras que esta otra representa el área que va a perder la partícula. Digamos que para el primer tramo gana 20 metros por segundo. Para el segundo tramo puede perder 15. Entonces, ¿cuánto va a ser su velocidad final? Va a ser 5. Ya, el ejercicio me dice, se muestra la gráfica aceleración de un vehículo. Trace la gráfica velocidad versus tiempo, posición versus tiempo. Si el automóvil parte del reposo cuando el tiempo es igual a cero, ¿cuánto tiempo, perdón, ya, me decía, ¿cuánto tiempo te pasa hasta que el vehículo se detiene? Ya, entonces me da una gráfica incompleta, por así decirlo. Me da lo que es la ganancia. Entonces yo tengo que calcular cuánto tiene que perder para que la velocidad sea cero. Ahora, esto de igual manera se puede hacer por dos métodos. Se puede hacer por ecuaciones o por áreas. Primero vamos a hacer por ecuaciones. Ya, ¿qué vamos a analizar por ecuaciones? Vamos a analizar la velocidad que va a ganar en total. Ya, para ello, la sobreaceleración va a ser igual a la aceleración final menos la aceleración inicial, tiempo final, tiempo inicial. Este es el punto final y este es el punto inicial. Acá, la aceleración final es de 5, la aceleración inicial es de 0, el tiempo final es de 10 y el tiempo inicial es de 0. Todo eso se reemplaza aquí y se obtiene que es un medio.
un medio. Es decir, esta sobreaceleración va a ser un medio. Las unidades de esta es metros por segundo cúbico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las unidades de la aceleración son metros sobre segundo cuadrado. Dividido entre segundos, acá existe un 1 que no se anota. Este 1 por la longitud de arriba va a ser metros, dividido entre s cuadrado por s va a dar s cubo. Ya eso como un extra. Ahora, eh, para calcular la velocidad, nos vamos a apoyar en las ecuaciones que ya hemos determinado. Tenemos esta de acá, tenemos esta de acá, tenemos esta de acá. Si se dan cuenta, esta es la que más nos sirve. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración inicial por el tiempo más la sobreaceleración por el tiempo al cuadrado dividido entre 2. Y eso se nota acá. Ahora vamos a determinar. El ejercicio me dice, el automóvil parte del reposo cuando el tiempo es de cero. Entonces, parte del reposo, por lo tanto, esto va a ser cero. La aceleración inicial es- está en este punto. Eso vale cero. La sobreaceleración. Bueno, de toda esta ecuación nos va a quedar esto, donde la sobreaceleración es igual a un medio multiplicado por el tiempo. El tiempo del tramo uno es igual a esto, y eso es 10. Entonces, metiendo a la calculadora, vamos a obtener que la velocidad final a la que va a llegar en este punto va a ser de 25 metros por segundo. ¿Ya? Ahora, yo he ganado esa velocidad. Es decir, antes en el punto cero no tenía velocidad. He partido del reposo. Ahora he ganado esa velocidad. Y ahora acá tengo que perder la misma velocidad. ¿Para qué? Para cumplir con la condición del ejercicio. Me dice cuánto tiempo pasa hasta que el vehículo se detiene. Cuando el vehículo se detiene, significa que va a tener una velocidad final de cero. ¿No ve? Entonces ahora vamos a analizar lo que es el tramo 2. Para el tramo 2, acá teníamos aceleración variable en el tramo 1. Por eso hemos utilizado lo que era la sobreaceleración. Pero en el tramo 2 la aceleración ya es constante. Entonces ya no tengo que utilizar eso. Para el tramo 2 aceleración constante, podemos utilizar esta ecuación que es conocida. La velocidad final 2 es igual a la velocidad inicial 2 más la aceleración por el tiempo. Donde yo tengo que determinar este tiempo. Ah, ya. Tengo que determinar lo que es este tiempo. Ya, acá hay una cápite extra. Me dice la velocidad final uno es igual a la velocidad inicial 2. Y eso es correcto. Acá tengo una velocidad final y entonces del tramo uno y en el tramo 2 va a partir con la misma velocidad. La velocidad final de uno entonces va a ser igual a la velocidad final de 2. ¿Ya? Entonces, reemplazamos. La velocidad final de 2 es igual a la velocidad inicial de 2. Esto vale 25. Ahora, para el tramo 2 la aceleración está en esta zona. Es negativa, debajo del eje horizontal. Por lo tanto, vale menos 2 por el tiempo. Ya, este tiempo prima. Este tiempo prima, por si acaso, es todo este tiempo. ¿Ya? No es este tiempo. Es este tiempo lo que estoy determinando ahora. Ya, entonces de acá simplemente es despejar. Si despejamos, el tiempo es de 12,5. Pero acá dice, dado que, no, pero este es solo el tiempo del tramo 2, lo que les había indicado, esto. Por ende, debe sumarse el tiempo del tramo 1. Es decir, a este resultado que hemos obtenido hay que sumarle 10 segundos del primer tramo. Por lo tanto, este es el tiempo T' de 22,5 segundos. ¿Ya? Ese es el tiempo en el cual el coche se va a detener. Ya, entonces aquí hemos determinado ya velocidad final y velocidad final del tramo uno y del tramo 2. Por lo tanto, ya podemos armar el gráfico posición versus tiempo. Lo vamos a hacer al final. Ahora vamos a hacer lo que es para el gráfico de posición
perdón, podemos determinar aquí la gráfica velocidad versus tiempo con todos estos datos. Pero ahora lo que vamos a hacer es determinar la gráfica posición versus tiempo. Para este tramo, la aceleración es variable. Ya, para este tramo la aceleración es, ah, ya sí, para este tramo la aceleración es variable. Por lo tanto, tengo que utilizar las ecuaciones que ya deduje. En acá, cuando la aceleración es variable, tengo esta ecuación para hallar las posiciones. Entonces voy a utilizar esta, ¿ya? Está acá, para el tramo 1 de 0 a 10 segundos, aceleración variable. Es esto. Entonces identifico. La posición inicial vale cero. La velocidad inicial del tramo 1 me dice que parte desde pozo, va a valer cero. La aceleración inicial del tramo 1, cero, es la que está en este punto, está sobre el eje horizontal, más un sexto de la sobreaceleración por el tiempo al cubo. Y esta sobreaceleración tengo, y este tiempo tengo que reemplazar el tiempo de 10 segundos. Realizo los reemplazos correspondientes y obtengo que la posición que se va a mover en este tiempo es de 83,3 metros. Y ahora, para la gráfica posición versus tiempo del tramo 2 para este tramo, nos damos cuenta que la aceleración ya es constante. Ya entonces tengo que utilizar las ecuaciones para aceleración constante. Esta. Por lo tanto, en esta ecuación voy a reemplazar. Su posición inicial va a ser la posición final de 1. ¿Ya? Eso está acá. ¿Eso por qué? Porque voy a incluir en dónde se ha quedado el móvil. ¿Ya? Más la velocidad inicial de 2. Eso es igual a la velocidad final de 1. Ya hemos dicho por qué. Eso es 25. Multiplicado por el tiempo. ¿Ya? Este tiempo. Y ese tiempo es de 12,5. Eso es 22,5 menos 10, 12,5. Más un medio de la aceleración. La aceleración es negativa, negativa 2, multiplicado por ese tiempo. Si se emplazan, van a obtener esta ecuación. 200, bueno, van a obtener ese valor, 239,58 metros, que es el total de cuánto se ha recorrido. Ya, acá me he olvidado algo. Aquí es 2. Y con estos datos ya puedo construir la gráfica posición versus tiempo. Pero antes de eso vamos a analizar el mismo problema, pero por el método de áreas y el que tiene una debilidad aquí. Me dice, el área que gana el vehículo en el tiempo de 0 a 10, esto, para que éste se detenga, debe de perder la misma velocidad. Por ello, el área encima del eje del tiempo deberá ser igual al área inferior al eje del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Habíamos mencionado que aquí va a ganar una área. Por el primer ejercicio nos da que eso es 25. Entonces, esta área, como es negativa, es pérdida de velocidad, tiene que ser igual a esta área. ¿Para qué? Para que los 25 que yo he ganado con el primer área se anulen con los 25 que voy a perder en el segundo área, en la segunda área. Ya, y eso es lo que se hace aquí. Se calcula la velocidad final que se gana en el tramo 1. En una gráfica aceleración versus tiempo, esta área representa la velocidad. Entonces calculamos. La velocidad final de 1 es igual a la velocidad, perdón, base por altura dividida entre 2 de este triángulo. Su base es 10, su altura es 5. Dividido entre 2 nos da 25, que es lo mismo que hemos obtenido aquí. Ahora, esta área, para que la velocidad al final sea cero, tiene que valer igual a 25. Por eso, para el tramo 2, me dice que eh, vamos a utilizar esta ecuación. Es decir, la velocidad final de 2 tiene que ser cero. Y esto va a ser igual a la velocidad que ya he ganado menos la velocidad que voy a perder. Y esta área de este rectángulo, entonces, ¿cuánto es? Es esta altura, perdón, esta base por esta altura. Y eso está acá, base por altura. Y de acá despejo T.
y me dice que va a ser un tiempo de 12,5. Y lo mismo, ese tiempo es este tiempo, de aquí hasta aquí. Pero yo necesito todo el tiempo, entonces voy a sumar 10 a ese resultado. Y como pueden ver, obtenemos el mismo resultado por ambos métodos. ¿Cuál es la debilidad de esto? Que me sirve para calcular velocidades, pero ya no me sirve para calcular posiciones. ¿Por qué? Porque si yo llevo esto a una gráfica velocidad versus tiempo, voy a tener algo parecido a esto. Voy a tener el sistema de referencia. Ya digamos que eso es el sistema de referencia. Esto es velocidad y esto es el tiempo. Entonces, eh, como pueden ver aquí, mm, en acá, la velocidad uno, tengo un término cuadrático. El tiempo es cuadrático. Por lo tanto, yo voy a tener para el primer tramo, como este término cuadrático es positivo, entonces va a ver hacia arriba. Va a ser así. ¿No ve? Y el segundo término ya es lineal. Va a ser una recta. Eso está aquí. Estoy perdiendo tiempo. Eso está aquí. Entonces voy a tener que calcular toda esta área para saber cuánta posición he avanzado si quiero hacer por el método de áreas. De esto está sencillo, pero de esto está la cosa. Voy a tener que aplicar conceptos de integrales, de funciones, y se va a complicar el problema. Entonces les recomiendo que aprendan este método más que todo. Es más práctico. Y el método de áreas, si bien es más rápido, lo pueden utilizar para verificar más que todo. Ya, entonces tenemos. Bueno, entonces ahora vamos a construir lo que son las gráficas posición, perdón, velocidad versus tiempo y posición versus tiempo. Para ello, para el primer tramo, tenemos esta ecuación. Esta ecuación. Noten que el tiempo es un término cuadrático y es positivo, ¿ya? Entonces, la curva va a ver hacia arriba, ¿ya? Si el término cuadrático es positivo, la curva mira hacia arriba. Si es negativo, va a ver hacia abajo, ¿ya? Para el primer tramo es eso. Para el segundo tramo, la función es lineal, es decir, no hay término cuadrático, por lo tanto, su variación va a ser una línea recta, ¿ya? Ahora, para la gráfica posición versus tiempo, tenemos acá que la primera ecuación es de tercer grado. Como es una función de tercer grado, es de esta manera. ¿No ve? Una ecuación de segundo grado es una parábola o bien así o bien así. Y una función lineal de primer grado es una línea recta. ¿Ya? Pero en este caso, como estamos analizando tiempo, no existen tiempos negativos. La ecuación de tercer grado es de esta manera, pero esto es para tiempos negativos. Bueno, para valores negativos, mientras que esto es para valores positivos. ¿Ya? Así que cuando vean una ecuación de tercer grado, siempre van a hacer la gráfica de esta manera, una curvita hacia arriba, tipo parábola, ¿no? Ya. Entonces, para graficar el tramo uno simplemente es una curva que va a ver hacia arriba, que mira hacia arriba. ¿Por qué? Porque esta función depende del tiempo al cubo. Y para el tramo 2 ahí sí vamos a aplicar otra vez lo que hemos aprendido. La aceleración contiene el término cuadrático y la aceleración en este caso es negativa. Si es negativa, la curva que voy a dibujar va a ver hacia abajo. Ya por eso esta curva está viendo hacia abajo. Y estas serían así las soluciones del ejercicio, estos dos gráficos. Ahora, si yo quiero ver esto de mejor calidad, puedo ir al GeoGebra. Acá está el primer gráfico, el gráfico de velocidad versus tiempo. Acá está la primera ecuación, ¿ya? Esta es la primera ecuación del tramo 1. Un medio esta X por si acaso es, ay, perdón, creo que no estoy compartiendo. Ah,
Ya, ahora sí, ya estoy compartiendo. Esta es la gráfica de posición, perdón, de velocidad versus tiempo en el eje, no, en GeoGebra. Acá hemos insertado las ecuaciones. Del tramo uno era esta ecuación, un medio del tiempo al cuadrado dividido entre 2. ¿No ves? Si recuerdan, era esta ecuación. Y para el segundo era la posición, no, perdón, la velocidad final menos dos veces el tiempo. Ya, en GeoGebra solo se puede meter X, ya, pero estas X son tiempo, ya, son tiempo. Ah, eso. Entonces noten que nos da una gráfica muy parecida, por no decir igual. Ya, eso para la gráfica velocidad versus tiempo. Ahora, para la gráfica posición versus tiempo, para esta gráfica de acá, esta, vamos a hacer para el otro. No, vamos a ver igual en GeoGebra. Ya, acá estamos en GeoGebra y acá está esa misma gráfica. Acá pueden ver la primera ecuación del primer tramo, era un sexto por medio del tiempo al cubo. Ya es, perdón, es esto, la ecuación del primer tramo. Y la ecuación del segundo tramo era esta, 83,3 más 25 por X. Por si acaso, este X menos 10 es simplemente T, solo que hago esto para recoger a la función, ¿ya? Para que la función coincida con este punto. Porque si no anoto este menos 10 la ecuación va a aparecer aquí, va a estar ahí, ¿ya? Entonces, o bien este menos 10, ¿ya? Y este X es tiempo, tiempo, ¿ya? Y acá nuevamente se confirma, la aceleración es negativa. Esta es la aceleración, esto mira hacia abajo. Y acá está lo que les decía. Como no hay tiempos negativos, esta ecuación de tercer grado simplemente se va a anotar de esta manera. Pero ¿qué pasa si yo, digamos, añado un tiempo negativo acá? Digamos, vamos a colocar menos 10, ¿ya? Entonces noten que aquí está la ecuación de tercer grado que les decía. Esta ecuación que va de esta manera y tiene un punto de inflexión y sube de esta manera, ¿ya? Creo que eso es todo. Estas son las soluciones. Bueno, esta es la solución a su ejercicio número 2. Y esta es una solución muy parecida a su ejercicio 1. Creo que eso es todo, chicos. Espero que les vaya bien en su examen. Posiblemente suba un video, tal vez un video extra más, dando algunas pautas sobre la práctica, pero no es seguro. Ya, hasta luego.